Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Novedades con los Sentidos. Con ustedes Alberto Vidente. Muchísimas gracias a todos. Invitamos a todos que entran a nuestro canal y se suscriban. Activen la campanita para todos los directos. Muchísimas gracias a toda la gente que va conectándose. Contarles a todos que en este día de hoy, 3 de diciembre del 2020, siendo las 2:55 aquí en Argentina, vamos a hacer, vamos a ver en el mundo cómo están los del COVID-19, cómo está la pandemia para todos en este momento. Contarles que esta pandemia que estamos viviendo es una pandemia que estamos viviendo hace exactamente, ya ha pasado un año, que ha comenzado en China, en Asia, y bueno, fue declarada pandemia mundial el día 30 de enero del 2020. Estamos hablando que en enero del 2020 fue declarada como pandemia mundial. Entonces vamos a ver cómo venimos con la pandemia y qué podemos ver sobre la pandemia para próximas predicciones. Invitamos a todos que se suscriban a nuestro canal. Alberto Vidente con todos ustedes. Vamos a ver, COVID-19 pandemia. ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos ver? Sobre todo, sabemos que la pandemia arrancó en China, en Asia. Arrancó en el año 2019. Arrancó el 1 de diciembre del 2019. En una ciudad que se llama Wuhan, en China. El 30, como reiteramos, se declaró epidemia. Pero vamos a ver lo que está pasando en estos tiempos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya estamos un año y un día de pandemia que llevamos desde que se inició el 1 de diciembre. Vamos a ver. ¿Qué podemos ver con nuestra evidencia? Vamos a ver. Lo que sí podemos ver que esto fue, fueron varias personas, es como aproximadamente entre 15 a 20 personas que fueron lo que, que fueron las personas que pensaron en esto. Lo que iniciaron esto fue varias personas, fue hecho en un laboratorio. Y realmente acá hay una mujer que tiene mucho que ver en todo esto. Hay alguien que la mujer que fue la que ideológica, la persona que fue la persona que, como quien dice, manejó ciertas cosas y fue algo que fue trabajado en muchas personas. Son de varios países. Es como que realmente esto ya venía pensado, es como que ya estaba planeado, como que realmente esto se venía pensando hace tiempo, se venía trabajando con mucho tiempo. Sí, lo que podemos ver es como que realmente esto se fue de las manos. Cuando comenzó todo esto, se fue de las manos y realmente la idea era tratar de llegar con el fin de a todo el mundo. ¿Qué es lo que quieren hacer con este fin? Bueno, tratar de manejar el mundo, tratar de conquistar y bajar territorios. A ver, hoy en día vamos a ver lo que está pasando. Varios países veo que realmente están tratando de buscar la solución. Hay dos países que veo que hay gran solución. Uno es Rusia y el otro es Estados Unidos. Veo a ambos presidentes combatiendo, peleando para sacar la vacuna. La vacuna va a salir y creo que la que va a tener efectividad es la rusa. Otra cosa que estoy viendo es realmente la cepa. Cuando hablamos de la pandemia de la palabra COVID-19, es realmente, es una pandemia, es un virus, perdón, que realmente tiene varias cepas. No es solamente una cepa. Cuando hablo de cepa es decir, como que puede tocar en varias personas. Esto lo que vino a hacer es vino a destruir el mundo. Yo lo que veo que vino a destruir el mundo y así lo estamos viviendo. No sé cuántas pérdidas estamos teniendo en el mundo entero. Reitero, hay dos vacunas. Estados Unidos
y Rusia. Acá están luchando por el poder, a ver quién es la vacuna que realmente va a funcionar. Yo ya veo que hemos visto noticias, hemos visto en varios lados que realmente, bueno, no solamente en esos países, veo que también hay otro país, creo que Alemania, hay varios países que son varias, pero el problema es que todavía hay, a ver, hay que habilitarla, la Organización Mundial de la Salud tiene que habilitarla, y bueno, pero yo veo que las dos vacunas más que están cercanas es Estados Unidos y Rusia. ¿Qué es lo que está pasando? Ha tenido un contagio general. Yo lo que veo que a partir de octubre pasado hasta febrero, marzo del 2021, mundialmente vamos a estar en una época muy difícil. Hablando en Sudamérica, es el peor momento de Sudamérica. Estamos hablando del peor momento en lo que es en Sudamérica. Estados Unidos es un, veo que va a estar el doble de lo que es la primera vez. Europa, veo como que realmente la ola de contagios es enorme, es como que cada vez está avanzando ciertamente. A ver, el único continente que veo un poco más tranquilo es Asia y Oceanía. Aunque tienen, pero es como que no está tan avanzado. Ha avanzado mucho. Yo lo que veo como que realmente desde octubre, estamos hablando de 2 meses atrás, hasta marzo aproximadamente, esto va a seguir creciendo. Recién en febrero empieza a decaer, a bajar la ola de contagios, pero Sudamérica, Europa, parte de África, es como que realmente estamos pasando en el peor momento, estamos viviendo en el peor momento de lo que es la pandemia. ¿Cuándo termina esto? Bueno, yo realmente lo que estoy viendo que realmente va a terminar en el año 2021, de junio hacia adelante. Estamos hablando de la mitad del año para adelante. Es como que realmente en algunos países se van a empezar a vacunar el próximo 2021, en febrero, marzo. Es como que realmente algunos países están intentando tratar de buscar la solución. Pero yo veo como que recién, que termina, yo realmente lo veo desde junio de 2021 para adelante. Y me quedo corto, porque yo veo como que no va a terminar, es como que va a estar controlado lo que es esta pandemia. Sí, lo que me está diciendo que atento, puede venir una pandemia a finales del 2021, principio del 2022. Es una pandemia nueva. Atento. ¿Con qué fin? Acá el fin es tratar de buscar o tratar de... yo lo que veo que es un negocio. Es un negocio. Es un negocio que realmente ciertas personas lo han hecho. ¿Con qué fin? De manejar el mundo. Comienza otra historia, comienza otra vida, comienza otra historia a lo que es todo esto. Ustedes me dicen, pero Alberto, ¿cuánto hace que estamos con esto? Sí, ya hace un año, vamos a hacer. Arrancó, como ya dije, las fechas y esto va a seguir. Sinceramente, a partir de junio del 2021 es como que recién se empieza a normalizar. No es que termina, perdón, empieza a normalizar. Yo veo que a partir de junio hacia adelante del 2021 es como que empieza a normalizar y sí vamos a tener que tener precaución. Acá lo que me está diciendo es como que realmente vamos a tener que reinventarnos, todos empezar a reinventar. Va a haber muchos cambios en nosotros. Sobre la vacuna, si es obligatoria o no. Yo realmente lo que digo y lo que veo es como que realmente la vacuna es un tema muy... Veo que algunos países van a obligar, otros países no. Cada uno en su país va a tener sus especificaciones, sus médicos, no soy médico, soy tarotista y soy vidente, pero bueno, es lo que yo veo. Nos queda un tiempo todavía con esto. Vienen cosas difíciles, tenemos que superar en el mundo, en América, tiempos todavía, nos queda un tiempo.
y se aproxima 2022 una nueva pandemia. Gracias a todos. Gracias a todos. Invitamos a todos que se suscriban y activen la campanita. Hacemos vivo, día a día, hacemos en vivo, hacemos transmisiones con tarot y con videncia a todos. Bendiciones y gracias por dejar su like.